Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente para poder disfrutar de un culto bendecido. Para ello te pido que ya te unas con toda tu familia y sé partícipe de este gran tiempo. Daremos 5 minutos para que ustedes puedan mandar el link a todos los familiares que ustedes conocen.
amada iglesia, ya estamos listos para poder recibir más del Señor. Para ello yo te invito a que tú abras tu Biblia en Mateo 9, versículo 20. Dice lo siguiente: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Querida iglesia, nosotros vemos la actitud de esta mujer. Aquella mujer solo quería algo en su vida: ser sana, ser salva. Y ciertamente Jesús atiende a su pedido. Hoy estás aquí nuevamente para poder recibir más del Señor. Y cree, porque el Señor va a darte un día súper bendecido a través de la palabra, a través de la alabanza y la adoración. Ciertamente el Señor va a suplir todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas. Porque donde el Señor se manifiesta, hermanos, milagros acontecen. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que tendrás un culto bendecido. Amén, amada iglesia. Va a darle unas fuertes palmas al Señor con todo tu corazón. Exalta su nombre. Vamos a alabar a nuestro Dios esta mañana con todas nuestras fuerzas. Vamos, iglesia, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos son libres? Dale unas fuertes palmas al Señor ahí donde estás. Cántale conmigo y dile: salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, dile: te exaltaré. Día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Levanta tus manos y dile: las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Vamos, iglesia, dile: me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres, amada iglesia? Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: soy libre gracias a ti, Señor. Una vez más le decimos todos juntos: salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaremos, Señor, te exaltaré. Y día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, las cadenas fueron rotas, y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos pueden saltar ahí donde están? Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, y libre soy. Vamos, iglesia, díselo conmigo: libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey ahí donde están?
libres, amén. Dale unas fuertes palmas ahí donde estás, iglesia, porque para siempre es su misericordia. Él nos ha hecho libres, amén. Vamos, iglesia, alábale con tus palmas. Vamos, cántale conmigo y dile: eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Levanta tus manos y dile: a ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¿Cuántos pueden decir: por siempre te alabaré, Señor? Vamos, iglesia, cántale una vez más conmigo. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, y no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, y nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¿Cuántos pueden exaltar al Señor con todo su ser? ¿Cuántos pueden alabar al Señor con sus palmas? Vamos, iglesia. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. ¿Cuántos pueden hacer una fiesta? Oh Jesús, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti exaltamos, Señor. A ti. Vamos, iglesia, dile: por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? Dale unas fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Exalta su nombre. Ahí donde estás, te pido que prepares tu corazón para poder recibir aquello que Dios tiene para ti. Vamos a iniciar cantando una canción los unos a los otros. Vamos a bendecirnos los unos a los otros. Amén. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque tú tienes un cuidado especial conmigo, Padre. Gracias, Señor.
Vamos, cantemos todos juntos esta canción. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Levantamos nuestras manos y cantamos. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo y cántale conmigo. Más cantamos. Oh Señor, cúbrenos, Padre Santo, con tu gracia aún más, Señor. Vamos, iglesia, cantemos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche.
Aleluya. Gloria a Dios. Ahí donde estás puedes darle unas fuertes palmas al Señor, un grito de júbilo, porque ciertamente, hermanos, cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, nuestra vida recobra esa fe que necesitamos. Ahora vamos a dar paso a la Vid News. Presta atención a todas las informaciones que tenemos para ti. Gracia y paz, hermanos. Aquí damos inicio a la Vid News. Presta atención a toda la información que presentaremos ahora. Gracias a tu contribución ya hemos bendecido a muchas personas. No solamente a hermanos de la iglesia, sino también a personas que no conocían del Señor Jesús y que hemos podido evangelizar llevando algunas canastas básicas, tanto en San Juan del Lurigancho como en Villa El Salvador. Han sido momentos tremendos donde hemos podido compartir del Señor Jesús y también de poder entregarles algunas canastas básicas. Así que no pares de hacer esta buena obra de generosidad, donando productos no perecibles o depositando una ofrenda para este fin. Que Dios continúe usando sus vidas. Esta obra es sustentada con tus diezmos y ofrendas. Para poder efectuarlo puedes hacer un depósito al número de cuenta que aparece en pantalla, que está a nombre del tesorero también. Puedes enviar una foto del voucher al número 933-494639 para poder ver la comprobación de tu depósito. Todos los sábados a las 7:30 por el Facebook de la Vid Lima estamos transmitiendo el culto para los jóvenes radicales libres. No se pierdan este momento de edificación e inviten a otros jóvenes y a todos los hermanos de su célula a participar de este momento. Sé que Dios va a usar la vida de los jóvenes para ganar esta generación. Cuando la iglesia se reúne para orar, cosas maravillosas suceden en nuestras vidas. Por eso, no pares de hacerlo y puedes conectarte a las oraciones que estamos transmitiendo vía Facebook Vid Lima. Son oraciones de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Estamos adorando al Señor y orando por varias peticiones. Así que conéctate. Los niños son parte de la iglesia y por eso ellos también están siendo edificados durante este tiempo. Estamos subiendo videos de las lecciones para ellos a la página de Facebook de los Radicales Kids, para que cada niño pueda ser fortalecido con la palabra de Dios. Si tienes niños contigo, promueve este momento para que ellos puedan ser edificados con la palabra del Señor. Hemos terminado ya con la semana del proyecto evangelístico de las 7 buenas noticias, pero todo el material ha quedado registrado en nuestra página de Facebook de la Vid Lima y también en nuestro canal de YouTube de la Vid Lima. Son videos cortos que tú puedes compartir con tus contactos, de tal manera que puedas compartir del Evangelio del Señor Jesús a cada uno de ellos. No pares de evangelizar. Gracias por prestar atención a cada una de estas informaciones. No olvide de compartirlas con los hermanos de su célula. Aquí terminamos con esta presentación, pero nos vemos el próximo domingo. Gracias y paz, queridos hermanos. Estamos una vez más aquí juntos para ser edificados en la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a orar para poder ser llenos de la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo. Sé que el Señor tiene una palabra para nosotros, para que nosotros podamos recibir de Él. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor ello. Acompáñame orando también en casa. Sí, vamos a orar, pedir al Señor. Aleluya. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su tiempo para recibir tu palabra. Que en este día seamos edificados, fortalecidos, podamos en verdad ser conducidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Líbranos de todo, de toda confusión, líbranos de todo engaño y podamos también crecer en la verdad del Evangelio, en la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, hoy estoy aquí para compartir con ustedes acerca de la venida del Señor. Entonces, como ya les iba diciendo en estas semanas, yo tengo el encargo de parte de Dios de compartir acerca de este tema con ustedes, que es muy importante en estos días. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos días.
Y yo creo que son días proféticos antes de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque todas las señales que nosotros vemos, hermanos, nos muestra eso. Y yo quiero hablar de estos domingos acerca de ello, acerca de eso, acerca de la venida del Señor, acerca de las evidencias, de las señales que la palabra del Señor nos muestra también con respecto a su venida. Amén. Con respecto a su venida. Entonces, con respecto al retorno del Señor, mis hermanos, nosotros vemos dos aspectos importantes, ¿no? El aspecto secreto que habla cuando ningún ojo lo va a ver, va a venir en secreto como ladrón en la noche. Y el otro aspecto es un aspecto evidente. Está bien, el Señor va a venir y todo ojo lo va a ver. Él va a venir en la gloria y su Padre en las nubes ahí con sus ángeles. Amén. Entonces Él va a venir a establecer su reino sobre la tierra por 1000 años. Pero antes de ello, hermanos, va a haber un tiempo llamado de gran tribulación. Antes que el Señor Jesús venga en las nubes, en la gloria de su Padre con sus ángeles, habrá ese tiempo de gran tribulación. Tiempo terrible, en verdad, como nunca hubo ni habrá sobre la tierra. Pero, hermanos, los creyentes no concuerdan con referente al arrebatamiento. ¿Por qué? Porque hay posturas con respecto a ello. Entonces nosotros vemos, algunos creen, hermanos, que el arrebatamiento, ¿no?, de la iglesia será antes de la gran tribulación. Y a esto se les llama pretribulacionistas. Está bien, aquellos que creen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación se les llama pretribulacionistas. Pero otros también creen que los creyentes tienen que pasar por la gran tribulación y que después solamente serán arrebatados cuando el Señor Jesús vuelva en las nubes, y ellos serán arrebatados recién. A ellos se les llama post-tribulacionistas, porque ellos creen que el arrebatamiento será después de la gran tribulación y que toda la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Entonces ellos son llamados post-tribulacionistas. Pero hay otro grupo también que cree que parte será arrebatada, ¿no?, antes de la gran tribulación, y otra parte después de la gran tribulación. Este pensamiento, hermanos, es llamado de arrebatamiento parcial. Y definitivamente esta es la línea también que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros creemos en ese arrebatamiento parcial. Necesitamos comprender, hermanos, que en la palabra de Dios habla de esos dos aspectos, de un arrebatamiento que va a ser antes de la gran tribulación y el otro que será después de la gran tribulación. Entonces el primer arrebatamiento, hermanos, es para estar delante del trono del Señor. ¿Está bien? El primer arrebatamiento antes de la gran tribulación será para estar delante del trono del Señor. Pero el otro, ¿no?, el segundo arrebatamiento será para encontrarnos con el Señor en las nubes. Todo esto hemos explicado en el curso de Apocalipsis que hemos terminado esta semana que ha pasado ya. Ya terminamos este tiempo y ha sido una gran bendición. Yo espero que los hermanos también hayan podido atender a todo lo que hemos estado explicando en estos 2 meses que ha durado este curso. Ha sido un curso largo, pero ha sido de mucha edificación para todos los que han estado siguiendo. Y hemos hablado sobre estos aspectos también. Entonces no me voy a detener hoy en ello. Pero, hermanos, es importante observar algo, que el día en el cual el Señor vuelva ahí en ese aspecto secreto, está bien, cuando Él va a arrebatar a su iglesia vencedora, porque solo los vencedores serán arrebatados primero antes de la gran tribulación, y todos los demás que quedaren van a pasar por esa gran tribulación, y después de ello el Señor va a arrebatarlos también para encontrarse en las nubes con el Señor. Pero, hermanos, como les decía, el aspecto secreto, cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia vencedora, no tenemos día ni hora, tampoco nos muestra señales claras así de decir que ya llegó, no, ya está. Pero con respecto al aspecto, con respecto a lo evidente, ¿no?, cuando el Señor Jesús venga y cuando todo ojo lo va a ver, la palabra del Señor sí nos muestran señales, sí nos muestra evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias del retorno del Señor en las nubes? ¿No? ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice que en la 7ª trompeta, que habla del final de la gran tribulación, el Señor Jesús volverá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces definitivamente, pero ¿cuándo va a ser eso? Al final de la gran tribulación. Entonces la gran tribulación es una señal de la venida del Señor en las nubes. Está bien, en las nubes. Entonces, por ejemplo, ¿y qué va a acontecer en la gran tribulación? Hay muchas señales ahí en la gran tribulación de que la venida del Señor va a estar próxima. Por ejemplo, la manifestación del anticristo.
¿no? Es la bestia que sale del mar, ¿no? Como nos explica en Apocalipsis, y la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. Entonces ellos dos, hermanos, van a estar allí, ¿no? El falso profeta va a llevar a todos a adorar, ¿no? Y a servir al anticristo, porque el anticristo también va a ser una imagen de él. Imagínense que él va a morir y el falso profeta lo va a resucitar, ¿no? Hasta entonces, hermanos, solo Jesús murió y resucitó al tercer día, pero nosotros vemos que el anticristo va a resucitar. Todo va a ser pero obra de engaño, para poder atraer a los idólatras y poder exigir de todo el mundo adoración. Él va a hacer que su imagen incluso haga poderes, ¿no? Aquel que no lo adore va a matarlos. Es algo asombroso. Entonces mire, la gran tribulación tiene muchas señales allí, muchas señales. Además ellos van a poner el anticristo, que va a reinar sobre 10 naciones en sí, ¿no? La Biblia nos muestra que el anticristo va a reinar sobre 10 naciones, pero va a tener poder y autoridad sobre todo el mundo. ¿Está bien? No va a reinar directamente sobre todo el mundo, pero él va a tener autoridad y poder sobre todo el mundo. Entonces, hermanos, por esa razón nosotros creemos que él va a poner también esa marca para todos, porque nadie va a poder comprar ni vender sin esa marca. Entonces definitivamente son señales claras de que la gran tribulación se está dando. Por otro lado también nosotros vemos que el anticristo va a hacer reconstruir también, o va a dar chance para que los judíos reconstruyan el templo, ¿no? Y definitivamente esa alianza de paz que va a haber cuando la palabra del Señor dice, cuando ustedes oigan de paz, paz, y ahí esténse atentos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está próxima. Está bien, ese aspecto evidente, cuando todo ojo lo verá. Entonces, hay señales, definitivamente, porque se va a reconstruir el templo. El templo tiene que ser reconstruido. Es algo que hoy no ha sido reconstruido. Pero sepa, si se reconstruye, ya tú sabes, la venida del Señor está próxima. ¿Está bien? Entonces, hermanos, todos esos aspectos nos muestran que va a darse en la gran tribulación. Es más, la gran tribulación también envuelve acontecimientos extraordinarios. Por ejemplo, van a caer estrellas del cielo, ¿no? Meteoritos van a caer sobre la tierra, van a dañar la tercera parte del agua, la tercera parte de la tierra y de todos los animales, del mar, ¿no? Mucha gente va a morir, demonios van a salir, ¿no? Como dicen, la quinta trompeta fue tocada y una estrella del cielo es lanzada, que propiamente es Satanás, y tenía una llave del pozo del abismo, y salen demonios y atormentan a todo el mundo, matan mucha gente. Y en verdad son muchos acontecimientos que van a darse en la gran tribulación, y ahí es algo que nos va a mostrar en verdad que ya está próximo la venida del Señor. Pero hermanos, nosotros no estamos esperando la gran tribulación, no estamos esperando ese momento, la gran tribulación. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, el arrebatamiento de los creyentes vencedores. Nosotros estamos esperando eso, y espero que tu corazón haya sido encendido para ello, haya sido alertado frente a la necesidad de que hoy podamos vivir y siempre podamos estar preparados con nuestro mirar en el Señor, nuestro corazón en las cosas del cielo, ¿no? Entonces nuestro vivir sea así. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida del Señor, pero en ese aspecto secreto estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia vencedora. Aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces eso es lo que estamos esperando. Pero hermanos, en estos 2 domingos, entonces yo quiero compartir con ustedes acerca de algunas señales que nos muestra acerca de la venida del Señor. Hay señales, claro que sí. Hay señales que nosotros podemos ver. No estoy diciendo que no vamos a poner una fecha, porque fecha nadie sabe. Pero sí podemos ver algunas señales de que hay cosas que están aconteciendo, que nos muestran que los tiempos están cercanos. Amén, que los tiempos están cercanos. La Biblia dice que el Señor dijo eso, ¿no? Tal como fue en los días de Noé, también será en la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer antes lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 9. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. 2 de Pedro capítulo 3 verso 3 hasta el 9 vamos a leer. Dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Burladores, ¿no? Aquí está hablando de aquellos que se burlan, está hablando de aquellos que hacen chistes, esos chistes indecentes. Tanta gente hoy en día habla así, tanta gente se expresa de esa manera. Nosotros no debemos de ser así. Es más, nunca debemos de predicar de esa manera. Siempre debemos de hablar como es digno de un hijo
de Dios. Amén. Y aquí dice, no vamos a leer una vez más el verso 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces ellos que hacen mofa y se burlan, y ellos, hermanos, tienen un concepto de que ellos van a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está hasta ahora el Señor no viene? Tantas personas dicen eso, tantas personas creen eso, y aún muchos predicadores, muchos que enseñan la palabra, aún dicen eso. No, ellos tienen la venida del Señor como un mito, tienen la venida del Señor simplemente como un cuento, como algo que nunca va a acontecer, pero no es así. Y ahora vea lo que dice, ¿no? Verso 4 diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, dice, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los días de Noé, cuando el mundo, dice, fue anegado en agua. Verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es que dice, todas las cosas que hoy ves, hermano, todas las cosas, nosotros vamos a ver, están reservadas para un día. ¿Cuál es ese día? El día del juicio de Dios. Todo va a ser consumido en un momento. Entonces definitivamente eso va a acontecer. Todos los monumentos, todas las ciudades más renombradas hoy, esas ciudades van a ser consumidas por el fuego. Es una de las cosas que el Señor está hablando aquí, porque está reservada para el día. Están reservadas para el día. ¿Cuál día es ese? El día del juicio, dice aquí, ¿no? Y de la perdición de los hombres impíos. Verso 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí nos muestra algo muy importante, hermanos. El Señor es paciente para con nosotros, y el Señor dice algo: no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, hermanos, muchos pueden pensar ahí que el Señor está listo ahí para juzgar, el Señor está listo para hacer juicio, hermanos, pero no. La palabra del Señor aquí nos dice que Él es paciente. Él es paciente. Miren, hoy en día, hermanos, las personas pecan, ¿no? Hoy en día nosotros vemos tanta gente viviendo perdidamente. Hoy vemos cosas tan degradantes, tan decadentes, ¿no? Tantas cosas en la sociedad que hoy se están dando, pero aún así Dios es paciente. Muchos se burlan de Dios hoy, pero Dios es paciente. Dios no hace nada aún. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se alegra, hermanos, en condenar. Dios se alegra en salvar a aquellos que son pecadores. Dios se alegra, Dios tiene contentamiento en salvar a aquellos que están perdidos aún, y Dios es paciente. Entonces lo que debemos de entender es que el Señor es paciente, mis hermanos. Él es rico en misericordia, tardo para la ira, pero es rico en misericordia. Es algo tan precioso. Entonces el Señor no está tardando, sino que está expresando su amor para con los hombres. ¿Para qué? Para que ellos sean salvos, para que ellos lo conozcan, para que ellos puedan buscar a Dios. Entonces el Señor está siendo paciente para con los hombres. Eso es algo tan precioso. Dios tiene alegría de salvar. Oh, es algo tan precioso que el Señor nos muestra ahí en la palabra. Ahora, hermanos, el Señor Jesús, es interesante, Él usa dos momentos o dos historias bíblicas. ¿Para qué? Para ilustrarnos acerca de su regreso. Está bien, acerca de su regreso. Entonces ahí Pedro también dice, ¿no?, que él habla acerca de lo que aconteció allí con Noé. Y es una señal. Jesús también lo menciona aquí en la palabra del Señor. Vamos a ver en Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas capítulo 17, verso 26 dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Vean lo que dice aquí. El Señor Jesús da estas dos historias para poder mostrarnos acerca de su venida. Y Él nos dice, como fue en los días de Noé,
así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice el verso 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice, mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, aquí vemos dos ejemplos bíblicos. El Señor cita estas dos historias bíblicas para mostrarnos acerca de su retorno. Yo quiero coger solamente la cuestión de Noé, el ejemplo de Noé, la historia y la vida de Noé, porque el Señor dice, así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, en Génesis nosotros vemos algo muy importante. Y la palabra del Señor nos dice, no solamente Apocalipsis nos muestra acerca de la venida del Señor, mas también Génesis. Necesitamos leer también Génesis, porque en Génesis, hermanos, está también mostrada todo lo que la palabra del Señor nos muestra después está sembrado en Génesis. Es como una semilla, está sembrado en Génesis, y nosotros vemos allí la semilla de aquello que va a recorrer durante toda la Biblia después. Entonces, hermanos, es muy importante para nosotros entender toda la palabra. Por eso es importante también leer toda. Ahora, hermanos, en Génesis capítulo 4 y 5, nosotros tenemos dos descendencias. Está bien, dos descendencias de hombres, ¿no? Y la primera de esas descendencias, hermanos, era una descendencia de hombres malos, de hombres perversos. Nosotros vemos que esa primera descendencia son las descendientes de Caín. ¿Quién fue Caín? Caín fue uno de los hijos de Adán. Y Caín mató a su hermano. ¿Se acuerdan quién fue su hermano? ¿Cierto? Caín mató a su hermano Abel. Entonces, hermanos, los descendientes de Caín fueron hombres malos, perversos. Pero había otro linaje, un segundo linaje, una segunda descendencia. Y fueron los hijos de Set, que fue el tercer hijo de Adán. Entonces, en reemplazo de Abel, Dios dio también a Set. ¿Está bien? A Set. Y la Biblia dice, hermanos, que los descendientes de Set, ellos fueron hombres piadosos que vivieron para Dios. Ellos hicieron algo para Dios, definitivamente. Y nosotros vamos a ver algunos versículos allí que nos muestran qué es lo que estos hombres descendientes de Set, que vivieron piadosamente, qué es lo que ellos hicieron. Vamos al capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 26, dice lo siguiente: y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Preste atención a algo muy importante. Antes de Enós, antes de Set, antes de que aparezca el linaje de Set, todos conocían al Señor, a Elohim. Dios era conocido como Elohim. ¿Qué quiere decir Elohim? Dios creador. Entonces todos conocían al Dios creador. Pero, hermanos, desde Set, ¿no? Y propiamente su hijo Enós, dice la Biblia que desde allí el hombre comenzó a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor salva. El Señor salva. Ellos comenzaron a experimentar al Señor en su vida. Ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y por eso que ellos agradaron a Dios. Hermanos, nosotros también agradamos a Dios cuando invocamos el nombre del Señor. ¿Sabes? Situaciones difíciles que pasemos, invoca el nombre del Señor. Cuando pases por alguna cuestión allí triste, tal vez, por alguna situación confrontante, alguna situación que remece tal vez tu fe, que sacude tu vida, invoca al Señor. Necesitamos hacer eso en estos días. La Biblia dice que esa descendencia, esos hombres que vivieron piadosamente, ellos invocaron el nombre del Señor. Nosotros también tenemos que ser un pueblo que invoca el nombre del Señor en todo tiempo, en todo momento. Que seamos ese pueblo, esa iglesia que invoca al Señor en todo instante. Amén. Aleluya. Entonces ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor primeramente. Entonces aquí nosotros vemos el linaje de Set. Fueron hombres que agradaron a Dios. Aleluya. Vamos al capítulo 5, versículo 22. Ve aquí algo muy importante. Dice, y caminó Enoc con Dios. Aquí nosotros vemos otro hombre del linaje de Set, Enoc. Y dice que la Biblia que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Miren aquí, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365
años. La Biblia dice aquí en el verso 24, dice así: y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Nosotros vemos aquí, Enoc caminó con Dios, y porque caminó él con Dios, él también fue arrebatado. Hermanos, nosotros también caminamos con Dios, y porque caminamos con Dios, nosotros también seremos arrebatados. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, hermanos, ese arrebatamiento sucedió ¿cuándo? Antes de la gran tribulación. Por eso también nosotros creemos que el arrebatamiento, antes del diluvio, ¿no? Ese arrebatamiento sucedió antes del diluvio, antes de que el juicio de Dios llegara. Nosotros también seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Por eso creemos, hermanos, que el Señor tiene una recompensa para los vencedores. Y si tú y yo somos hallados como vencedores, seremos arrebatados y seremos librados de la hora de la prueba, de la hora de la gran tribulación que irá a venir sobre toda la tierra. Aleluya. Ahora, hermanos, nosotros vemos aquí también algo muy importante. La Biblia dice, hablando sobre Enoc todavía, ¿no? Enoc tuvo un hijo. La Biblia dice eso. Y, hermanos, el nombre de su hijo fue Matusalén. Matusalén. Vamos a leer en la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 25. Dice lo siguiente: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Preste atención a este número de años que ellos vivieron, porque nos quiere decir también algo muy importante. No está por casualidad. La palabra del Señor es perfecta en todos sus aspectos. Amén. Entonces nosotros vemos aquí, la Biblia dice en el verso 25, vivió Matusalén 187 años. 187 años vivió Matusalén y engendró a Lamec. ¿A los cuántos años? A los 187. ¿Está bien? Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años. Y engendró hijos e hijas. Si sumamos todos los años, hermanos, el verso 27 dice: fueron todos los días de Matusalén 969 años. Eso fue la cantidad de años que Matusalén vivió y después murió. Entonces vivió 969 años y después murió. Verso 28 dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Entonces el hijo de Matusalén fue Lamec. Y Lamec, cuando él tenía 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre, ¿quién? Noé. Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy importante, ¿no? ¿Tú sabes quién vivió más cantidad de años en la tierra? La Biblia nos dice aquí, fue Matusalén. Matusalén. Pero sabes, hermano, hay una profecía que estaba vinculada a él. Hay una profecía que Dios había dicho con referente a Matusalén, porque Dios le había dicho, el padre de Matusalén fue Enoc, ¿no es cierto? Enoc. Entonces el Señor le había dicho a Enoc: tendrás un hijo, su nombre será Matusalén. ¿Qué significa pero el nombre de Matusalén? Hermanos, el nombre de Matusalén significa que entonces vendrá cuando muera. Es lo que significa Matusalén. Matusalén significa entonces vendrá cuando muera. ¿Qué cosa vendrá cuando él muera? Vendrá el juicio. Vendrá el juicio. Es como si Dios dijera: Enoc, diles a todas las personas, diles a todo el mundo que voy a juzgar la tierra. Entonces, y tu hijo se llamará por eso Matusalén. Lo que significa que cuando él muera va a venir el juicio de Dios sobre el mundo. Entonces este niño, este hijo que Enoc iría a tener, que iría a llamarse Matusalén, iría a ser una muestra, iría a ser una señal de que el juicio de Dios vendría. Yo me imagino que todos allí miraban a Matusalén, él estornudaba, y todos decían: ay no, ¿qué está aconteciendo? No puede morir, no, hagan algo con él. Estaba con fiebre, no, tiene que vivir, no, porque si muere, el juicio de Dios vendrá. Hermanos, pero es interesante, la Biblia nos dice que Matusalén vivió mucho más años que cualquier hombre sobre la tierra. Él vivió 969 años, mucho más que todos en la tierra, mostrando que el Señor se agrada, el Señor es paciente. Es lo que dice el apóstol Pedro: el Señor es paciente para que todos se arrepientan.
El Señor es paciente. Hermanos, Él no tarda su venida, sino que Él es paciente. Imagínate, había una profecía con respecto a Matusalén y su nombre significaba: cuando Él muera, el juicio vendrá. Pero hermanos, el juicio vino cuando Él vivió muchos años. ¿Por qué? Porque eso muestra el amor y la paciencia que Dios tiene para con los hombres, para con los impíos. ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan a Dios, para que ellos se vuelvan al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Y ahí nosotros vemos que Noé viene. Ahora, hermanos, algo muy importante aquí es comprender la matemática de Dios. Preste atención a eso. Matusalén tenía 187 años cuando Lamec nació. ¿Está bien? Matusalén tenía 187 años y vivió durante 782 años después que nació Lamec. Entonces eso quiere decir que él vivió 969 años, como dice la Biblia. Pero Lamec tenía 182 años cuando nació Noé, ¿sí o no? ¿Está bien? Ve aquí, Lamec tenía 182 años y nació Noé. Entonces, lo que hizo, hermanos, que el abuelo Matusalén, entonces podríamos sacar así: a los 187 años engendró Matusalén a Lamec. ¿Está bien? A Lamec. Ahora, Lamec a los 182 años, cuando él tenía 182, engendró a Noé. ¿Cuántos años serían en esa cantidad de años? A los 187 engendró Matusalén a Lamec, más los 182 años que Lamec vivió y engendró a Noé, pasaron 369 años. ¿Está bien? 369 años cuando nació Noé. Y la Biblia dice, nosotros vamos a leer ahora, vamos al capítulo 7, el versículo 6 de Génesis. Génesis capítulo 7, versículo 6. Vea, observe algo muy importante aquí. Dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Dice: cuando Noé tenía 600 años, vino el diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. Hermanos, eso quiere decir que ahí Matusalén tenía 369 años cuando Lamec, su hijo, engendró a su nieto, que es Noé. ¿Está bien? Entonces Noé vivió 600 años hasta el día del diluvio. 600 años más los 369. ¿Cuántos años da? Hermanos, cuando Noé terminó de construir el arca y cuando Noé entró allí en el año del diluvio, Matusalén murió. Es lo que, según la matemática ahí bíblica, todo es tan perfecto, todo es tan exacto. El Señor había profetizado: ese muchacho, ese niño, era una señal de Dios del juicio que iría a traer. Y que Dios es paciente para con los hombres, para que se arrepienten. Porque Matusalén vivió muchos más años que cualquier hombre en la Biblia, aquí en la tierra. Entonces nosotros vemos que a los 969 años, cuando él murió, recién vino el juicio. Nosotros vemos allí: Señor es paciente para con todos los hombres. Aleluya, aleluya por eso. Entonces, pero finalmente el Señor vino a juzgar. De igual forma, hermanos, el Señor un día vendrá a juzgar también. El Señor va a juzgar. Muchos hablan solo de Dios es amor, Dios va a perdonar. Muchos dicen: Dios va a perdonar a un Satanás y todo eso. Hermanos, Dios es amor, claro que sí. Él mostró que nos ama cuando envió a Cristo morir en la cruz. Señor Jesús murió en la cruz y esa es la muestra perfecta del amor de Dios sobre nosotros. Pero no podemos también sacar eso de nuestra mente, de que también el trono de Dios es un trono de justicia. Y si Dios no juzga, todo se desmorona, no tendría sentido, todo entraría en un caos. Dios tiene que venir también a juzgar por ello. Pero Dios es paciente. Dios está esperando que los hombres se arrepientan. Algunos ven y dicen: Dios está tardando, Dios no va a venir, Dios, eso es un cuento, un mito. Hermanos, no, el Señor es paciente. El Señor está retardando su venida, pero no como otros lo tienen por tardanza, sino que el Señor está siendo paciente para que los hombres se vuelvan a Él. Y nosotros necesitamos por eso predicar el Evangelio. Necesitamos continuar hablando del Señor, que haya ese encargo en nuestros corazones en estos días también. Pero el Señor dice así, el Señor Jesús dijo: así como en los días de Noé, será también la venida del Hijo del Hombre. Amén, como en los días de Noé. Pero ¿qué acontecía en los días de Noé? ¿Qué acontecía días antes o en el tiempo antes del diluvio? ¿Qué acontecía? La Biblia nos dice en el capítulo 6, versículo 1. Esto acontecía antes del diluvio. Preste atención a eso. Génesis capítulo 6, verso 1, dice así:
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Entonces aquí la Biblia nos muestra algo muy importante. Los hombres, dice, se multiplicaban sobre la faz de la tierra. Y el Señor dice, así como en los días de Noé, así será también los días en el cual el Señor va a volver. Hermanos, nosotros vemos hoy, nunca hubo tanta gente en el planeta como lo que hay hoy. Si juntamos todas las personas que vivieron hasta hoy, hermanos, la gente que está viva hoy es mucho más. Son casi 7 billones y medio de personas que actualmente viven. Y hermanos, pero nosotros necesitamos entender algo. Esa población, hermanos, va a ir en ascenso. Se dice que hasta el 2050, por lo menos hasta el 2050, la población va a ir creciendo, a llegar más o menos a unos 10 billones de personas. Entonces, mis hermanos, pero la Biblia dice aquí que una señal profética es que las personas aún se multiplicaban. Las personas se multiplicaban sobre la tierra. Pero tomando como referencia aquello que las estadísticas, los expertos dicen, que solo hasta el 2050 la población del mundo va a crecer. Porque en muchos lugares del mundo ya está decreciendo. Países como Japón, países europeos, ¿no? Todos esos países, hermanos, ¿no? Está decreciendo, la población está decreciendo. Entonces definitivamente la cantidad de hijos por familia no es, en esos lugares no es mucho. No, aquí en Latinoamérica tal vez es un promedio todavía en crecimiento, vamos en crecimiento. Pero hermanos, eso no es por mucho tiempo. Definitivamente la población en algún momento ya no va a crecer más, va a decrecer. Entonces, hermanos, es una señal profética también, claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los días de Noé los hombres aún se multiplicaban sobre la tierra. Aún nosotros estamos viviendo esos tiempos. No, nunca hubo tanta gente. La población del mundo todavía está en aumento. Pero los expertos dicen que solo hasta el 2050 la población del mundo va a ir creciendo. Después va a decrecer. Entonces nosotros vemos una señal profética. Tal vez sea en esos años que el Señor vuelva. Entonces, tenemos que estar alertas. Yo no estoy diciendo qué año el Señor va a volver. Está bien, no es 2050, no estoy hablando de fechas. Pero tomando aquello como referencia, aquello que los expertos dicen, tal vez estamos cerca a la venida del Señor. Definitivamente que sí. Amén. Definitivamente sí. Otro aspecto que también que nosotros vemos aquí, en Génesis capítulo 4, hermanos, nosotros vemos el nombre de algunas mujeres que son mencionadas allí en la generación o en el linaje, en la descendencia de Caín. Hay 3 mujeres que son mencionadas, pero cuando la Biblia nos menciona el nombre de esas personas es porque hay algo que el Señor quiere enseñarnos con ello. Vamos a ver lo que dice. Génesis capítulo 4, versículo 19 dice lo siguiente: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Vea cómo aconteció también la decadencia familiar allí. ¿Por qué? Porque en el principio no fue así. Dios no creó 2 Evas para Adán. Dios hizo solo una Eva para un Adán. Eso fue al principio. Y así debía ser. Solo que aquí la generación de Caín fue perversa. Entonces Lamec, que fue uno de los descendientes, de Caín, ¿qué aconteció? Él tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada. Hermanos, ¿qué significa Ada? Ada significa ornamento. ¿Saben? Ornamento, adorno. Y el nombre de la otra fue Sila. ¿Qué significa Sila? Apariencia. Apariencia. Vea cómo esos nombres indican algo. Ahora el verso 22, vaya al verso 22, dice: y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. ¿Qué significa Naama? Encanto. Hermanos, esas mujeres nos muestran algo. Nos muestran que esa generación de mujeres solo vivían ¿para qué? Para mostrar algo. Solo vivían por apariencia. Apariencia. Entonces, hermanos, eso es algo que nosotros vemos. Esas personas solo vivían para eso, apariencia. Hoy en día vivimos una generación similar. Yo no estoy diciendo ahora que la mujer no debe de arreglarse. No estoy hablando de eso. Está muy bien que tú como esposa puedes arreglarte para tu marido, para tu esposo. Eso es importante. Tu esposo de igual manera para tu esposa. Y de hecho para vivir bien necesitamos vestirnos correctamente, necesitamos vivir apropiadamente como hijos de Dios. Pero hermanos, no debemos de hacer de eso nuestra vida. No debemos de vivir solo para vernos bien, como una cuestión solo de apariencia. No, nosotros debemos de vivir piadosamente. Las mujeres de Dios deben de vivir piadosamente. Deben de arreglarse, claro que sí, pero no es para eso que vives. Nosotros vivimos para servir al Señor. Amén. Y esa sea tu prioridad cada día.
Y claro, arréglate todas las veces que puedes. Es importante que la mujer se arregle. Claro que sí, que vista bien, que se arregle, que se pinte. Eso es correcto. Está muy bien. Pero no hagas de eso un estilo de vida. No hagas de eso tu prioridad máxima, sino que tú puedas ser tu prioridad máxima, sea el Señor, sea su obra, sea las cosas de Dios. Pero muchos viven una vida solo de apariencia. Tenemos que huir de ello. Eso fue lo que acontecía en los días antes del diluvio, hermanos. Las personas vivían de esa manera. Pero aquí nosotros vemos algo más en el versículo 2. Vamos al capítulo 6 de Génesis, verso 2. Vemos otra señal también aquí. Otra de las cosas que acontecía antes del diluvio. La Biblia dice en el verso 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos al verso 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces aquí nos muestra algo muy importante, hermanos. Otra señal, otra manifestación de cómo ellos vivían. ¿Cómo esa generación vivía antes del diluvio? Hermanos, hubo una unión que a Dios no le agradó. No era del plan de Dios, no era del plan original de Dios. El Señor creó al hombre y a la mujer para formar una familia. Pero en Génesis capítulo 6, hermanos, nosotros vemos que los hijos de los hombres se casaron con los hijos de Dios, se casaron con las hijas de los hombres. Ahí nosotros vemos en la palabra del Señor que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Y esta fue una de las razones por las cuales también el diluvio vino, ¿no? El juicio de Dios vino. Pero hermanos, según los estudios de la Biblia, los estudiosos también dicen algo. Hay dos interpretaciones con respecto a este tema, ¿no? Cuando la Biblia nos dice que los hijos de Dios no se llegaron a las hijas de los hombres y con ellas tuvieron hijos, ¿no? Y ahí nosotros vemos los gigantes que nacieron. Saben, hermanos, hay dos interpretaciones. La primera interpretación es que los hijos de Dios, que se refiere aquí en este capítulo 6, son los descendientes de Set. Entonces ellos son llamados de hijos de Dios según la interpretación que le dan. Ellos son los hijos de Dios porque vivieron más piadosamente. Entonces a ellos los consideran como hijos de Dios. Y las hijas de los hombres son los descendientes del linaje de Caín. Pero hermanos, eso según ellos, eso contradice mucho. ¿Por qué? Porque en la Biblia, hermanos, ¿no? Solamente Adán fue llamado de hijo de Dios. Pero después de la caída, Dios no llamaba más de hijos de Dios a ningún hombre. Hasta después que Cristo vino. Y en Cristo Jesús, Cristo que es el Hijo de Dios, nosotros hoy en Él somos hijos de Dios. Por la fe en Él somos llamados hijos de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no. Ahora, hermanos, también una de las cosas que sí vemos es que se llamaba hijo de Dios también a los ángeles. Los ángeles eran llamados de hijos de Dios, sí, como vemos en Job capítulo 1, el capítulo 2 también habla sobre ello. Los ángeles sí son llamados de hijos de Dios. Entonces, con base a ello, hermanos, la segunda interpretación es que dicen que esos hijos de Dios pudieron haber sido ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres. Y las hijas de los hombres ya propiamente representan a todos los hombres allí. Hermanos, entonces nosotros creemos en esta interpretación en base a qué. En Judas capítulo, el único capítulo que tiene un capítulo, el versículo 6 y 7 dice lo siguiente. Vea lo que dice Judas, versos 6 y 7. Y a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Miren aquí, a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. O sea, ella no está pensando allí. Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces hay ángeles que cayeron. Dice que ellos no guardaron su dignidad sino que ellos, dice, abandonaron su propia morada. Ellos dicen que están en prisiones eternas. Para el gran día del juicio están aprisionados, están encarcelados para el gran día del juicio. ¿Qué día del juicio es ese? La gran tribulación. Nosotros hemos estudiado ya, ¿no? Demonios van a salir. Esos demonios que están apresados van a ser liberados. Van a atormentar, no solo atormentar, van a matar a muchas personas ahí en el mundo.
Mas en el nombre de Jesús tú y yo no vamos a estar ya en ese día. Pero hermanos, la Biblia dice esto, es lo que nos muestra en el verso 6. Vamos al verso 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego, del fuego eterno. ¿Qué dice aquí la palabra? Que así como Sodoma y Gomorra, como es Sodoma y Gomorra, ellos se daban al sexo, ¿no? A las cuestiones pasionales. Ellos vivían de una forma desenfrenada. Y la Biblia da este mismo ejemplo, ¿no? Ese mismo contexto, que esos ángeles no guardaron su dignidad, sino que ellos fueron más allá de los límites que fueron establecidos. Pero pastor, en la Biblia nos dice en Mateo capítulo 22, verso 30, dice que los ángeles no se casan. Es verdad, no se casan. Pero ellos tienen el poder de tomar forma de hombre. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando los dos ángeles fueron a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, eran dos ángeles, pero tenían apariencia de hombre, tanto que los hombres de aquella ciudad querían estar con ellos. Imagínense cuál era la depravación de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces ellos tienen poder de hacerse así, ¿no? De materializarse, claro que sí, ¿no? Y ellos no guardaron los límites que fue establecido, ellos fueron más allá. ¿Qué aconteció? La Biblia dice que a ellos Dios los encerró en prisiones eternas, en prisiones eternas. Entonces, hermanos, aquí nos muestra algo muy, muy importante, ¿no? Cómo eso se relaciona hoy en nuestros días. Y antes de ello, hermanos, el resultado de esa unión de los hijos de Dios, que son propiamente los ángeles caídos, con las hijas de los hombres, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de esa unión? La Biblia dice que esos son los gigantes que nacieron. Esos gigantes, la Biblia nos da en el hebreo un significado. Gigantes viene del hebreo Nefilim. Está bien, Nefilim. Pero Nefilim también significa algo. Significa aquel que hace caer, desviar, aquel que produce perdición. Todos esos son descripciones, hermanos, de acciones demoníacas, definitivamente. Entonces, por ello nosotros decimos que esta interpretación sería correcta, no sería la más apropiada. Entonces, que los ángeles caídos se unieron y ahí surgieron otra clase de ser, otra clase de hombres. No eran ya hombres como Noé, como su familia. Al final, hermanos, ellos comenzaron a multiplicarse, se multiplicaron y multiplicaron. Al final, solamente quedó Noé y su familia. Vea cómo decayó esto. Había otra clase de ser. Pero ¿qué eso tiene que ver con nosotros hoy, pastor? No, alguien puede preguntar, ¿qué tiene que ver eso ahora para nosotros? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla mucho acerca de, bueno, se dejó de hablar, creo, pero ahí está. Usted puede investigar un poco acerca de las clonaciones, por ejemplo, ¿no? De las clonaciones, ya se hacen con animales, ya en muchos países, en China, Estados Unidos, otros países están ahí probando. Si es que no hicieron ya con humanos, hermanos. Es que no hicieron. Ahora en Estados Unidos ya se hacen hombres, ya se crean niños también de genes de diferentes padres, diferentes personas. Ya se crea seres así. Ahora la pregunta es que esos seres tendrán espíritu, hermanos. Tendrán espíritu, porque aquí la palabra del Señor nos dice ahí en Génesis también el capítulo 6, no contenderá, no estará para siempre mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque en ese entonces hubo una mutación genética, hubo una unión que dio como resultado algo que aparentemente era hombre, pero era otro ser, no era hombre, porque era la unión de los ángeles caídos y las hijas de Dios, y las hijas de los hombres, perdón. Entonces, eso dio como resultado otra tercera clase de hombre. No era ni hombre, no sé, y la Biblia lo llama de Nefilim, eran gigantes en esa época. Por eso vino el juicio de Dios también. ¿Saben que eso tiene que ver con nosotros, hermanos? Es que en Apocalipsis, los que han seguido el estudio saben que el anticristo es llamado de bestia. No se le llama, al anticristo no se le llama de hombre, es llamado de bestia. ¿Cuál es el significado de bestia? Hermanos, el significado de bestia quiere decir un ser, una criatura, un animal. No logra describir la Biblia en sí que es el anticristo, pero lo llama de bestia. Es más, el número de él es 666. El 6, hermanos, es el número del hombre. Número 6 es número de hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. Pero, ¿sabes? 666 quiere decir plenamente hombre, o creado por el hombre. Entonces, nosotros creemos también que el anticristo, muy posible, va a ser
un clon, va a ser resultado de una clonación, ¿no? Por eso la Biblia lo llama de la bestia. Hoy en día, hermanos, hablando de la inteligencia artificial y todo eso que está aconteciendo hoy, quién sabe, tal vez den origen a otro ser más adelante. Entonces, la bestia, el anticristo es llamado así, porque tal vez él no tenga espíritu propiamente, tal vez surja así, de una clonación. Entonces, lo que nos muestra la palabra del Señor es muy serio, porque antes, en los días de Noé, también acontecía eso. En nuestros días también está aconteciendo. Entonces, es una señal profética de la venida del Señor está cercana. Amén, está cercana. Pero hay otro aspecto más que nosotros vemos aquí, muy importante. Hermanos, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que somos llamados como hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado por la fe. Nosotros también somos justificados por la fe. Y todos creemos que Abraham fue el primer hombre a ser justificado por la fe. Mas yo te digo no. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, el autor de la carta a los Hebreos, hermanos, nos da allí algo tan precioso. Vea lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa se salvase. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí, dice aquí la palabra del Señor. Dice que el primero a ser justificado por la fe, hermanos, ¿quién fue? Según lo que dice aquí el autor a la carta a los Hebreos, fue Noé, que fue el primero en ser justificado por la fe, por la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque Noé vivió antes que Abraham. Antes que Abraham vivió Noé. Y aquí la Biblia nos dice que él fue heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya por eso. Hermanos, la Biblia también nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. ¿Por qué halló gracia ante los ojos del Señor? ¿Por qué, hermanos? Porque Noé halló gracia, porque él recibió la justificación que es por la fe. Él recibió la justicia de Dios que es por la fe. Él heredó aquello, él recibió como un regalo. Él también creyó que no era justificado por sus obras, mas él era justificado por su fe, por su fe. Hermanos, y es eso lo que Abraham hizo en esos días. Él experimentó gracia de Dios porque él recibió la justicia que es por la fe. Nosotros también vivimos hoy en la gracia de Dios porque nosotros creemos también que somos justificados únicamente por la fe. Nosotros vivimos hoy en la gracia del Señor. Hermanos, son estos días que tenemos que predicar con mayor razón ahora, no la justificación por la fe. Nosotros tenemos que proclamar a todas las personas que el Señor ya pagó el precio en la cruz por todos nuestros pecados, y todo aquel que cree en Él, ahora nosotros morimos en Él y resucitamos en Él para una nueva vida sin pecado. Ahora cuando Dios nos ve sin pecado, y nosotros podemos relacionarnos con Dios, nosotros podemos experimentar la gracia de Dios por ello, porque todos nuestros pecados fueron cancelados en la cruz. Aleluya. Hermanos, hay muchas personas aún que creen que la justicia que ellos reciben es por causa de sus obras, por causa de sus acciones. Mas, hermanos, nosotros necesitamos declarar cada día, necesitamos predicar cada día, y necesitamos vivir también aquello que somos justificados exclusivamente por la fe. Noé halló gracia ante los ojos del Señor porque él creyó en la justificación por la fe. Nosotros también recibimos la gracia del Señor. Nosotros abundamos en gracia cuando nosotros en verdad recibimos y creemos y vivimos en aquello que es la justificación por la fe. Es el centro del Evangelio, hermanos. El centro del mensaje del Evangelio es la justificación por la fe. Nosotros hemos recibido una justicia, no es por nuestra obra, no es porque hacemos algo bueno, es la justicia que viene por la fe en Cristo. Amén. Por la fe en Cristo nosotros somos justificados por Él. Nosotros hemos recibido el don de la justicia. Aleluya. Que cada día podamos proclamar eso, cada día podamos predicar aquello, y cada día podamos vivir aquello también. Aleluya. Amén, hermanos. Vea cómo estas señales son muy importantes. El Señor dice, así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. Nosotros vemos muchas señales hoy cumpliéndose. Nosotros podamos vivir santa y piadosamente. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida del Señor. No estamos esperando el juicio de Dios sobre la tierra. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de los creyentes vencedores.
Amén. Vamos a orar entonces en este día. Vamos a pedirle al Señor, Señor, que nuestros ojos estén atentos al Señor. Nuestra mirada esté en Él. Nuestro corazón sea para Él. Nosotros podamos servirlo cada día, esperando su venida, anhelando su venida. Hermanos, esa es una señal de creyentes que son saludables. ¿Cuál es esa señal, pastor? La señal de que ellos aman la venida del Señor. Hermanos, cuando vemos un creyente que anhela la venida del Señor, que ama la venida del Señor, entonces nosotros vemos que este creyente es un creyente saludable. Hermanos, sea un creyente saludable, anhele al Señor. Si por casualidad no hay eso en tu corazón, hoy puedes pedirle al Señor. Hoy puedes decir, Señor, también quiero anhelar cada día tu venida. Yo también quiero servirte, Señor. También quiero hacer tu voluntad. También estoy esperando tu venida. Yo no estoy esperando el día de la gran tribulación. No. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de los creyentes vencedores. Así como Enoc fue arrebatado antes del diluvio, nosotros, los creyentes vencedores, también seremos arrebatados antes. Amén. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo estaremos en aquel día delante del Señor. Vamos a orar. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, Señor, yo estoy esperando tu venida. Dile, Señor, aquellas cosas que hoy estamos viviendo son una muestra de que tu venida está cercana. Dile, Señor, ayúdame cada día a vivir más santa y piadosamente. Señor, esperando tu venida, sirviéndote, con nuestra mirada puesta en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Yo quiero orar en esta hora, Padre, juntamente con mis hermanos por ello. Señor, esperamos tu venida. Señor, anhelamos tu venida, Señor. Que en nuestro corazón haya ese clamor y ese deseo de esperar la venida del Señor. Y que nada nos desvíe, que nada quite nuestra atención de ti, Señor. Mas cada día, Padre, podamos estar allí, viviendo esa vida piadosa delante de ti. Así como la generación de Set. Señor, que podamos vivir invocando tu nombre, que podamos vivir proclamando, Señor, que somos justificados por la fe, que podamos vivir santa y piadosamente y podamos ser arrebatados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Repite conmigo así. Diga, en el nombre de Jesús, declaramos como iglesia que somos más que vencedores y que en nuestro corazón hay un anhelo por la venida del Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Maranata, Maranata, Maranata. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, hermanos, yo les animo mucho. Cada día anhele la venida del Señor. Sé que el Señor está volviendo pronto. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de los creyentes vencedores. Amén. Estos son días que vivimos, de repente son días difíciles para muchos. Mas quiero decirte algo que el Señor estuvo inquietando mi corazón esos días. Saben, esos días de crisis, de dificultad, también son días en los cuales Dios puede hacer una gran obra en nuestras vidas. Sabes, yo recuerdo, esta semana estaba viendo que la noche de la Pascua con el pueblo de Israel, cuando ellos iban a salir de Egipto, ellos mataron un cordero. El Señor les dijo así: maten un cordero y pasen la puerta ahí de sus casas con la sangre, pinten con la sangre. Y cuando la última plaga, el último juicio sobre Egipto, que era la muerte de los primogénitos, cuando llegue la hora y el ángel pase, él va a mirar la sangre y va a pasar por ustedes, va a pasar por encima, no va a matar a nadie. Más de los egipcios, todos los primogénitos murieron, pero de los hebreos ninguno murió. Al siguiente día dice que ellos salieron. Los egipcios les decían: entonces tienen que irse, váyanse. Pero hermanos, nosotros vemos que la nación de Israel, los hebreos, ellos dicen que pedían todo aquello que querían a los egipcios. Y les pedían oro, plata, alhajas y todo lo demás. Y dice que Dios les dio gracia y los egipcios les dieron todo aquello que ellos pedían. Ve ahí, eran días de crisis. Muchos habían muerto. Eran días de cosas terribles. Pero Dios hizo algo en esos días terribles. Dios transfirió las riquezas del mundo y las dio a sus hijos. Las dio a su pueblo. A su pueblo. Saben, son días tal vez difíciles. Pero nosotros podemos declarar algo muy importante. Nosotros podemos declarar
que en esos días también son días de transferencia de riquezas. Y yo veo muchos hermanos también emprendiendo cosas, negocios, continuando allí, ¿no? Y creyendo en el Señor, creyendo en la bendición de Dios. Yo te digo algo, hermano, que el Señor va a hacer algo grande en tu vida también. El Señor te va a dar, el Señor te va a dar, el Señor va a transferir las riquezas del mundo, te las va a dar a ti, porque nosotros ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros creemos en aquello. Siga perseverando, siga creyendo. Estos son días en los cuales el Señor va a traer las riquezas del mundo y las va a dar a sus hijos. Pero aparte de ello también, hermanos, saldremos de este tiempo de pandemia, no solamente más bendecidos, mas también saldremos después de este tiempo, saldremos más crecidos espiritualmente, maduros espiritualmente. Nuestra vida nunca más será la misma. En el nombre de Jesús yo quiero declarar crecimiento espiritual sobre tu vida. Quiero declarar que tú te vas a tornar un líder fructífero, un siervo de Dios que va a hacer cosas grandes en el Señor, y vamos a conquistar nuestra generación para Cristo, y vamos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo declaro una semana bendecida en tu vida también. Amén. Entonces vamos a despedirnos alabando al Señor. Que tengas una semana victoriosa. Vamos a ir donde estás, exáltale. Sí, Jesús, te exaltamos, Señor, esta mañana. Y traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación. No lo es, Señor. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Levantamos nuestras manos y le decimos: por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. ¿Cuántos pueden danzar para Dios? Vamos, iglesia, a cantar una vez más conmigo. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Vamos, iglesia, alábale con tus palmas ahí donde estás. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo ahí donde están? Vamos, iglesia. Sí, Jesús, toda la gloria y toda la honra sea a ti, Señor, por siempre y para siempre. Vamos, iglesia. Y por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Dale unas fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.